Entonces, lo que vamos a ver hoy día, también creo que es un tema que aún ustedes también ya han visto en su curso de Mate para Economistas 2, es la parte de optimización estática, ¿de acuerdo? Eh, entonces, lo que vamos a ver primeramente es la optimización con restricciones de igualdad, ¿de acuerdo? Que básicamente, como siempre, el X que aparezca, el dominio de los conjuntos con los que vamos a trabajar acá, siempre va a ser un conjunto convexo, y por comodidad vamos a pensar en el Rn, ¿de acuerdo? Ya saben que esto lo pueden reemplazar por cualquier espacio euclidiano n-dimensional, y todo funciona bien después de lo que hemos hecho. Eh, Aquí vamos a tener una función f, que es normalmente conocido como función objetivo, y una cantidad finita de funciones de clase ambos, tanto la función objetivo como toda esta cantidad de funciones van a ser de clase C1 sobre el conjunto convexo. Estos son el conjunto que va a denotar, digamos, finalmente el conjunto de restricciones, ¿no? Y un problema básico de programación no lineal se escribe de esta manera, ¿no? Aquí pueden poner en el problema de optimizar una función, eh, haciendo variar, obviamente, x en el conjunto x, y además que tengas este conjunto de restricciones, ¿de acuerdo? Ahora, este problema es equivalente a este de acá haciendo lo siguiente, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, de esta restricción, ¿no? Yo le escribo cada uno de las restricciones, lo puedo escribir así, igual a 0, y a este señor lo bautizamos como G de J en X. Entonces el problema se convierte en este de acá. Estos G sub J son los que estoy hablando aquí, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué solamente me centro en el problema de maximizar? Creo que, no sé si lo he dicho aquí o me estoy confundiendo, a lo mejor lo he dicho en otro curso, es que cuando tú quieras minimizar una función, esto es lo mismo que maximizar la función con signo negativo y además a esto sacarle un signo menos. Eso se puede ver, digamos, en, un ejemplo simple. Por ejemplo, imagínate que tienes a ver, esta función, ¿de acuerdo? Este es el X estrella, ¿de acuerdo? Este es el f de X estrella. Entonces, el f de X estrella es justamente la solución del problema de minimizar, ¿no? Minimizar la función f de X. ¿Dónde se alcanza? En X estrella. El mínimo se alcanza en X estrella. Ahora, toma la misma función y ahora multiplícale por menos. Si tú le multiplicas por menos, vamos a tener acá el mismo X estrella, ¿de acuerdo? Pero ahora vas a tener acá el menos f de X estrella acá y vas a tener la función así, ¿de acuerdo? Entonces, el menos f de X estrella aquí es justamente la solución del problema de maximizar esta función f de X, menos f de X, ¿no? Si esta era la gráfica de f de X, este de acá es la gráfica de menos f de X. ¿Estamos? Entonces, menos f de X estrella es justamente la solución de maximizar ese problema. ¿Y en dónde se alcanza? Se alcanza nuevamente en X estrella, no cambia, el óptimo no cambia, ¿no? Lo que cambia es el valor óptimo. Entonces, bien. Ok, acá f de X estrella, si tú reemplazas te va a quedar menos el máximo de menos f de X, ¿no? Entonces, esto de acá lo reemplazas aquí y te va a salir justamente lo que acabo de mencionar aquí. Que el mínimo de una función es lo mismo que menos el máximo de menos f de X. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que la mayoría de bibliografías trabajan solamente con el problema de maximizar, entendiendo
que cualquier problema de minimizar se puede cambiar por un problema de maximizar, ¿no? El óptimo, como puedes ver, el óptimo no cambia. ¿Eh? ¿Se entendió esa parte? Hola. Bueno, supongo que sí. Bien, dentro de este problema, F podría ser, la función objetivo podría representar, digamos, los beneficios netos que se obtienen, bueno, que van a depender, los beneficios netos van a depender de una canasta de, de bienes, digamos, X1, X2 hasta Xn. Y las funciones restricciones podrían ser, digamos, restricción de recursos, ¿no? Solamente por darle un poco de sentido en la parte este, del contexto del curso, ¿no? Bien, bueno, para resolver este problema de manera simpática, se introduce lo que vendría a ser una función llamada la función lagrangiana, o el lagrangiano, asociado a este problema. Y es simplemente, bueno, va a ser una función, ¿sí? Definida del producto cartesiano del dominio de la función objetivo y de la función de restricción por un Rm, donde esta potencia de ahí, o es la dimensión de ese espacio, va a ser tantas, bueno, va a ser exactamente el número de restricciones que tengamos. M es el número de restricciones. Y se exige, para este problema, se exige que esa M tiene que ser estrictamente menor que el número de variables. Ahora la pregunta es ¿por qué? Bueno, antes de decir por qué, o que me respondan ustedes por qué, la función lagrangiana está, o la función lagrangiano está definida por la función objetivo, ¿sí? La función objetivo menos el producto interno de un vector lambda que va a tener tantas componentes como restricciones haya, es decir, acá el lambda va a tener m componentes. Esto está en Rm, ¿sí? Y bueno, tiene sentido acá hacer el producto con esta G que está de negrita, va a tener como componentes todas las funciones de restricciones. Cada componente de esta función G es una restricción, ¿de acuerdo? Entonces, como hay m componentes de lambda y m restricciones, entonces tiene sentido hacer el producto interior de esos dos vectores. Ese producto interior es justamente esta suma, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la función Lagrange. Ahora, ¿cómo aparece eso y por qué es un poco para que lo entiendan? Entonces, nosotros podríamos pensar en un problema de optimización con restricciones de igualdad, eh, con una restricción para más o menos dar la razón de por qué se introduce esta función y luego a partir de ahí dar condiciones necesarias. Bueno, primero voy a responder o no sé si alguien sabe por qué hay que exigir que m es menor que n. Pablo, ¿tú sabes por qué el n, el número de restricciones tiene que ser menor que el número de incógnitas? Pablo creo que ya se fue. Ahí está. Pablo, ¿estás o nos has abandonado?
Sí, dime, Jorge. Sí, creo que esa restricción era necesaria para que haya, o sea, para saber cuántas soluciones tiene el problema. Ah, no exactamente. Jorge, tú llevaste mate 2 conmigo. Ah, sí, profesor. O sea, Entonces, sí lo debes sí, saber más o menos. sí, creo recordarlo, por eso quise participar, pero ya no estoy seguro por mi respuesta. Ya, bueno, la razón es que si m fuese igual a n, este, no tiene, digamos, mucho sentido gastar o formalizar teóricamente ese asunto, porque la respuesta es inmediata, ¿sí? Y si es mayor, pues no tiene sentido. Y bueno, voy a dar la razón, digamos, cuando es bueno que sepan esto. Imaginen, voy a poner aquí por qué, la razón de por qué m tiene que ser menor que n. Bueno, yo me preocupo mucho de estas cosas para que sepan qué están haciendo, porque, si tiene sentido lo que están estudiando, ¿no? Y preocuparse de esas pequeñas cosas que casi la mayoría no lo nota. Eh, entonces, ya, ¿qué pasa si m fuese, digamos, igual a n? Digamos, vamos a suponer, veamos el caso para poder ubicarnos y se puede entender el caso n igual a 2. Entonces, en ese caso, tú tendrías eh, una, la función objetivo, ¿de acuerdo? La función objetivo iría de un subconjunto convexo de R2 hacia R, ¿de acuerdo? Y si ocurre esto, tendrías dos restricciones, ¿verdad? Entonces tendríamos que maximizar la función objetivo f de x, y sujeto a estas dos restricciones. G sub 1 de x, y igual a 0 y G sub 2 de x, y igual a 0. ¿De acuerdo? Geométricamente, ¿qué significa eso? Observa que esta función, el gráfico de esta función, ¿en dónde está? A ver, chicos, tienen que... A ver si despertamos a Jorge. Jorge, ¿en qué dimensión está el gráfico de esa función? Ah, ese gráfico estaría en R, o sea, sería como que una línea. No, de la función f. Paolo, era para Paolo la pregunta. A ver. En R3, profesor. En R3. ¿Quién dijo en R3? Yo, profesor. Marco. Marco, ok, muy bien, Marco. Está en R3, ¿no? ¿Ves el dominio que está en R2 y su conjunto de llegada? En general, si tienes una función que va de Rn hacia Rm, el gráfico de la función es un subconjunto de Rm por Rn, ¿sí? En este caso, el gráfico de f sería un subconjunto de R por R2, o sea, R3. El gráfico está en R3. Entonces, imagínate que tienes aquí eh, el espacio X, Y, Z, y supongamos que tienes la gráfica aquí, que esta es la gráfica de la función f. ¿De acuerdo? Vamos a pintarlo.
Supongamos que esa es la gráfica de F y que el conjunto X sea un conjunto que esté, digamos, que tiene que ser convexo, ¿no? Imagínate que está por acá. Este es el conjunto X. ¿De acuerdo? Ya, este es el conjunto X que está en R2. Entonces, cualquier punto aquí, ¿sí? Su imagen, digamos, es un punto en la gráfica. Eso es. Bien. Ahora, voy a pintar estos señores. ¿Qué son estos? Jorge, ¿quién es el conjunto de puntos? En este caso está X, Y en R2, tales que G de X, G1 de X, Y es igual a 0. ¿Qué es esto? Esas son las restricciones. Sí, pero este que es un conjunto donde, metido en donde, en En R2. R2, sí. Sí, pero ¿Sabes? como estoy restringiéndome al conjunto X, entonces esto estaría metido dentro de X, ¿no? ¿Qué Claro. es? Este es ¿qué es? ¿Una superficie? ¿Es una curva? ¿Qué es? Eso sería una superficie. Mm, no. Este es el conjunto de nivel cero de la función G. Tienen que tener todo en la cabeza, chicos, ¿ves? ¿Sí? ¿Están de acuerdo o no? Es el conjunto de nivel cero de la función G1. ¿Sí? ¿Están de acuerdo o no, chicos? A ver, si no recuerdan, díganlo, ¿no? Si tú tienes una función cualquiera de Rn en R, ¿cómo se define el conjunto de nivel F a nivel K, digamos? Es el conjunto de puntos en Rn, en el dominio, ¿no? Tal que la función es exactamente K, ¿sí? Este es un conjunto de nivel K, de la función F. Pues ponle K igual a 0, entonces este es el conjunto de nivel 0 de F, ¿sí? Que es justamente esto, ¿sí? Entonces, son curvas en este caso, porque están metidos dentro de R2, entonces sería una curva. Imagínense que la curva de nivel G1 de nivel 0 es esta. ¿De acuerdo? Y la curva del nivel G2, le voy a pintar de verde, sea esta. Y bueno, voy a suponer que se cortan dos veces. Ahí está. ¿Cuál es el conjunto? Si este de acá es el conjunto voy a poner acá mejor, conjunto o región factible, conjunto de restricciones, voy a poner región factible. La región factible, que lo voy a anotar así, región factible, en este caso sería el conjunto de puntos x, y en x, tales que se cumpla que tanto G1 de x, y es igual a 0 y G2 de x, y te dé 0. ¿Quién es este? ¿Quién es este conjunto factible en la gráfica que acabo de pintar? Voy a ponerle a estos puntos de intersección, le voy a poner no sé, voy a poner A y a este otro punto le voy a poner B. ¿Quién sería el conjunto factible? Sí, dime, Jorge. Serían los puntos donde se cortan las Exactamente. curvas. Eso es. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, si quieres optimizar, ¿no? Esta función sujeto al conjunto de restricciones, ¿qué es lo que tendrías que hacer nada más? Comparar las imágenes, ¿cierto? ¿O me equivoco? Chicos, hola.
¿Me están siguiendo o no? Bueno, primero, ¿están allí? Porque Paolo creo que se fue, no me responde. Ah, sí, profesor, sí se entendió. Entonces, si queremos resolver este problema, lo único que debemos hacer es comparar el f de A y f de B. Si es maximizar, comparar esos dos y elegir cuál es el mayor y luego dices, ah, bueno, el óptimo digamos que fuese ese y se alcanza en B. Ya está. Entonces no hace falta crear una teoría, ¿sí?, de optimización para resolver este tipo de problemas. ¿De acuerdo? Entonces, por esa razón, m igual a n se descarta en este tipo de problemas, porque es sencillo, es simplemente no merece la pena gastar tiempo ahí o teorías para poder resolver ese problema. ¿Está? Ahora, ¿por qué el número de restricciones no puede ser mayor que el número de variables? ¿Qué pasa en ese caso? ¿Mm? Voy a seguir con el mismo problema, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso tendríamos más o menos, pensando con en n igual a 2, tendríamos este problema, ¿no? Piensa en f, una función que va de un subconjunto R2 en R y quieres maximizar esa función. Y es claro, con X, Y en este conjunto y eh, sujeto a G1 de X, Y igual a 0, G2 de X, Y igual a 0 y G3 de X, Y igual a 0. Vamos a ver aquí. En ese caso, ¿qué podríamos tener? A ver. Tendríamos casi lo mismo, ¿no? Sí, es casi lo mismo. Porque acá simplemente tendríamos que agregar una restricción más y nuevamente tendremos puntos, ¿no? Hay que comparar. Entonces sí, aquí no merece la pena, ¿de acuerdo? Entonces, aquí voy a poner algo análogo. Ocurre si m es estrictamente mayor que n, ¿sí? Eso es. Que solamente hay que comparar los valores que son los puntos de la región factible. Aquí lo que tiene que ver es que la región factible es un conjunto discreto. Un conjunto discreto es simplemente una nube de un conjunto que son puntitos nada más, ¿sí? Son puntos aislados. En cambio, si tú tienes m estrictamente menor que n, entonces, para m estrictamente menor que n, entonces, imagínate n igual a 2, entonces tendríamos el problema de maximizar la función f de x, y, perdón, sujeto a, aquí obviamente x, y metido en el conjunto x mayúscula, y para que m sea menor que n, pues o no tienes restricciones o tienes una, g de x, y igual a 0.
¿De acuerdo? Entonces, en este caso, tú tendrías algo como, voy a jalar esto para no trabajar mucho. Ya. Entonces tendríamos algo como esto. A ver, voy a borrar esto ya. Si este es X, ¿de acuerdo? Como hay una restricción, ¿sí? Entonces la restricción es una curva de nivel 0 de la función G, este de acá. Y entonces cuando nosotros levantamos, ¿no? Cada uno de estos puntitos hacia la gráfica, hacia la función, la gráfica de la función, vamos a tener algo como esto. Y ahí ya no es fácil, digamos, ya no puedes comparar porque tienes una cantidad infinita de puntos, ¿no? En la que tú estás buscando ahora cuál sería el máximo de la función restricto a ese conjunto de verde que pintaba abajo, ¿no? ¿Sí? Entonces, allí sí merece la pena implementar lo que vendría a ser el método de optimización con restricciones de igualdad. ¿De acuerdo? No sé si me dejo entender, chicos. Qué difícil es dictar así virtual. No sé si están realmente allí o no. Bueno, ok. Ahora quiero que se fijen ya aprovechando este problema. ¿Sí? Aprovechando este problema, imagínense que ustedes tienen sí, aprovechando este problema, no sé si se puede entender en ese gráfico, pero quiero que vean algo. ¿Qué pasa si yo dibujo las curvas de nivel de la función f? ¿Mm? Imaginen que tengo, estas en las curvas de nivel f, de la curva de nivel de la función f. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo es la gradiente de la función f respecto a las curvas de nivel? ¿Alguien me puede decir eso? ¿Nadie? Las curvas de nivel respecto a la gradiente de la función, ¿cómo son? Estos son perpendiculares. Eso también les debieron enseñar su curso de Mate 2 y demostrárselo por lo menos. ¿Mm? Entonces, o seguramente ustedes entienden mejor cuál es la dirección en la que una función alcanza su máximo valor. Es justamente en la dirección del vector gradiente, ¿no? Entonces, eso también debieron haberlo demostrado en su curso, o por lo menos decírselo. Entonces, tú tienes aquí tienes un vectorcito perpendicular a las curvas de nivel, que son justamente las gradientes de la función. Entonces, si tú quieres maximizar, tienes que seguir esa dirección, ¿de acuerdo? Ahora, observa que la intersección de la curva de nivel con el conjunto de restricción te va dando puntitos, ¿no? Esos puntitos te están diciendo más o menos, bueno, primero la gradiente te está diciendo hacia dónde dirigirte, ¿sí? Y como va en esta dirección, ¿de acuerdo? Va en esta dirección. Entonces, si trazaste esta curva de nivel y más allá ves que puedes
trazar otra curva. Este otro punto sería el que mejora el punto anterior y así sucesivamente. ¿Sí? Vas a ir mejorando el óptimo. Voy a hacer un gráfico para que se entienda mejor. Imagínense que tienen la F, la G, ¿de acuerdo? Voy a dibujar así. Supongamos que esta es la G de X, Y igual a 0. Y que este de acá sea el conjunto de nivel de la función F de nivel K, por ejemplo. De F. Entonces, estos puntos que voy a pintar ahora de rojo, ¿sí? Son, digamos, respecto a esta curva de nivel, son los puntos donde la función alcanza, digamos, ciertos valores que puede ser la solución de este problema, de este acá. Pero, ahora, si yo quiero maximizar, imagínate que el vector gradiente de mi función va en esta dirección, ¿de acuerdo? Si el vector gradiente va en esa dirección, eso quiere decir que si quiero maximizar, tengo que ir en esa dirección. Y puedo ver que puedo mejorar esos dos puntos que había encontrado acá, puedo mejorarlos. Estos de acá allí son mayores que en los puntos anteriores. La F es mayor en esos puntos que en los anteriores. Pero si sigo y continúo, puedo ir mejorando esos puntos, esos óptimos, los puedo ir mejorando. ¿Puedo seguir? Sí, puedo seguir. Y puedo seguir justamente hasta que intersecte intersecte justamente a la región factible o a la curva de verde, ¿no? ¿Puedo seguir? Ya no, porque ya me estoy saliendo justamente de la región factible. Entonces el óptimo sería este. Este es el óptimo. Y allí quiero que se fijen qué está pasando. Yo les había dicho que en ese punto, bueno, que los niveles de F con la gradiente son perpendiculares. Es decir, que aquí tú tienes, voy a pintarle de rojo, de negro. Aquí tienes este vector. Gradiente en ese punto. Voy a ponerle P estrella porque va a tener dos componentes. Voy a ponerle de rojo. Este de acá sería el P estrella. Es el óptimo. ¿De acuerdo? Y aquí tú tienes este vectorcito que sería la gradiente de F en el punto P estrella, que sabemos que es perpendicular a la curva de nivel de amarillo. Pero por otro lado, de verde, el de verde es un conjunto de nivel también, ¿cierto? Es un conjunto de nivel del nivel 0 de G. Eso quiere decir que allí, imagínate ese que tienes por acá, así, allí tienes un vector gradiente de G en ese punto también, que es perpendicular a ¿quién? A la curva del nivel de verde. Ese vectorcito de verde o bien puede estar apuntando allí así, o bien puede estar apuntando así también, de cualquier forma, ¿de acuerdo? Puede estar así o así. Pero lo que puedo observar aquí, ¿qué pasa con esos dos vectorcitos? De este señor, voy a ponerle así, sí, F acá, estrella, con este señor de aquí. ¿Cómo son esos dos? Mate 2, chicos, ¿cómo son esos dos vectorcitos? Perpendiculares, No, si fueran perpendiculares, estaría así, uno en el otro. paralelos, entonces. Eso es. Son paralelos. Eso es, son paralelos. Y si son paralelos, ¿eso qué significa? Que existe un lambda real distinto de cero, tal que este señor, bueno, voy a ponerlo acá, tal que este señor es igual a lambda veces
Este señor. ¿De acuerdo? Y ahora miren lo que hemos encontrado. Mágicamente, esto de acá es equivalente a escribir gradiente de f en p estrella menos lambda veces gradiente de g en p estrella. Eso es igual a un vector cero, ¿no? Porque son vectorcitos los gradientes. Ahora, como la gradiente es lineal, es la derivada, ¿no? Esto sería la gradiente de ¿quién? De la función f. Voy a poner acá en x, y menos lambda veces la función g en x, y, pero ahora tengo que evaluarlo en el punto p estrella, y ese es el vector c. Y ahora, ¿me pueden decir quién es este? Esa es la función de Lagrange asociada ¿a quién? A la función objetivo. Entonces, no es porque se le antojó a alguien definir esa función y luego poner condiciones suficientes y todo. Todo tiene una razón de ser, y la razón de ser es justamente lo que les acabo de hacer gráficamente, ¿no? Que esto justamente lo que acabo de pintar aquí, esto que acabo de pintar, es la función de Lagrange. ¿Eh? Pero hay una cosa, esa función de Lagrange va a aparecer debido a esta relación. Es decir, que estos vectores tienen que ser paralelos, lo cual significa que la gráfica tiene que ser así, que tu restricción tiene que ser como suave, diferenciable. ¿Qué pasa si hubieses tenido algo así? Y que en ese punto tu función alcanza el óptimo. Ahí vas a tener esto igual. Pero esto de acá lo tienes o no. Puedes tener que el gradiente, ahí no puedes definir el, el vector gradiente, ¿no? Porque tu gráfica, la G, te está indicando que acá hay un pico, la G no es diferenciable en ese punto. Entonces, esa es una condición eh, que se llama, ¿cómo se llama? Restricción de cualificación de las restricciones. Las restricciones tienen que ser suaves para que esta relación se pueda dar. Porque si ahí hay un pico, ya no pasa nada, ya eso se pierde, ¿no? Entonces, para evitar esos picos, tenemos que exigir que tu función o tus funciones de restricciones sean todos diferenciables, de clase C1 por lo menos, ¿de acuerdo? Por eso siempre se pone en el enunciado funciones de clase C1, para que se pueda dar esta propiedad. Entonces, ahí es donde aparece eso, ¿no? Si considero este problema con una sola restricción, si este es el máximo, que es yo le había puesto como el óptimo, si aquí se alcanza el máximo, aquí no es, acá sí, si este es el óptimo, debería ser. Entonces, siempre que este señor sea distinto de cero, que es justamente acá lo que está pasando, porque si tuviésemos un pico, ¿qué pasa con la gradiente de g en ese punto? ¿Cuánto me da, chicos? Cero, ¿no? ¿Recuerdan cuando tenían una curva? Por ejemplo, esta de acá, ustedes decían, es diferenciable en todo punto menos en este punto de acá. ¿Qué pasa ahí? En ese punto, la derivada de la función en ese punto se anula, ¿no? No puedes, digamos, definir como acá una recta tangente. En este tipo de puntos no se puede hacer eso. Y lo que está pasando ahí, que la derivada simplemente o se anula o no existe. Entonces, tenemos que exigir eso, que la gradiente no se anule, la gradiente de la función restricción no se anule. Si eso ocurre, entonces puedo conseguir esto de acá, justamente lo que yo he explicado. Y este de aquí es justamente la función de Lagrange. Acá falta un lambda. Eso es. ¿De acuerdo? Entonces,
básicamente, como puedes ver, todo lo que ocurre acá, todo lo que está ocurriendo acá, todo lo que hemos hecho aquí, ocurre solamente en este puntito, en el óptimo, ¿sí? Solo si este es la solución del problema, ocurre todo esto. Entonces tendríamos ahí que una condición necesaria para que ese punto sea la solución del problema es que la gradiente de la función de Lagrange sea igual al vector nulo. Y ahí aparece lo que hoy en día casi la mayoría lo usa, pero lo usa, digamos, de una manera errónea, porque usa esta condición como si fuera una condición necesaria y suficiente, pero no, es solamente necesaria. Solo si el punto X estrella o P estrella que usé antes es solución del problema, entonces necesariamente se debe cumplir estas condiciones, ¿no? Que es equivalente, es lo mismo a que la gradiente se anule. Eso es lo que se conoce como condición de Lagrange, ¿sí? Yo le he puesto condición necesaria o condición necesaria de Lagrange. Es que si tienes un óptimo, si tienes un problema de optimización como el que acabo de dar, tu función objetivo va de un subconjunto de Rn convexo, no se olviden, convexo, y tienes acá funciones G1 hasta Gm de X en R, todas, tanto F como los G sui son de clase C1, ¿sí? De clase C1 para que esto ocurra, ¿de acuerdo? Con M estrictamente menor que N, ya saben por qué. Si este señor es la solución del problema, entonces existen estos vectorcitos, estos escalares, de tal manera que se cumple esto de acá, se verifica que la gradiente de lagrangiano es cero. Entonces con esto nos falta ahora, si tú en un problema de programación no lineal con restricciones de igualdad impones esto, tú vas a tener ahí soluciones, digamos P1, P2, P3, ¿sí? Estos serían las posibles soluciones. ¿Cómo sabes cuál es la solución? Bueno, podrías usar el teorema de Weierstrass, ¿sí? Porque como ya, con esta condición lo que tú haces es eliminar una cantidad infinita de puntos en el conjunto de restricciones que no te sirven y te quedas solamente con los mejores, ¿de acuerdo? O sea, puede que este punto no exista acá y que los óptimos son estos. Entonces tendríamos dos puntos que resuelven esta ecuación. Y ahora, claro, ¿cuál de los dos es el que te resuelve el problema? Lo que tienes que hacer es usar Weierstrass, comparar y ya está. Comparar y ya está. Pero si te sale solo uno, ¿será ese la solución? Para asegurarnos, existen, bueno, incluso si te salen varios, ¿sí? Si te salen 4 o 5 puntos que resuelven esta ecuación, dentro de ellos está la solución óptima. Pero ¿cómo saber cuál es? Bueno, acá tengo un teorema que se conoce como condición suficiente, que te dice cuál de ellos sería el que resuelve el problema. Entonces, con las notaciones anteriores, imagínate que tienes que este par X estrella, lambda estrella, resuelven las condiciones de Lagrange. Es decir, que son soluciones de que la gradiente del lagrangiano se anule. Entonces, ¿de acuerdo? Siempre que la función de Lagrange como función de X es una función cuasi cóncava, entonces este señor es el máximo global del problema, ¿sí? Entonces lo que tienes que hacer es, para cada punto, digamos, para el P1 tú tienes un lambda 1 estrella, para el P2 tú tienes un lambda 2 estrella. Imagínate que tienes 3 puntos con sus respectivos multiplicadores de Lagrange que resuelven esto. Entonces, lo que tú haces es, para este valor, lambda 1 estrella, lo reemplazas en la función de Lagrange y te va a quedar una función que depende solo de X. ¿Sí? Verificas que ese es cuasi cóncava, allí. Si no lo es, descartado, te pasas al siguiente punto.
Reemplazas esto en la función de Lagrange. Revisa si es cuasicóncava. Si es cuasicóncava, ya, esta es la solución global. ¿Sí? Ese es el óptimo. Pasas al de acá, ¿sí? Y bueno, reemplazas y ves y analizas si tu función es cuasicóncava o no. Si este señor es cuasicóncava, entonces este de acá es un máximo global para el producto. ¿De acuerdo? Esa es una condición suficiente para garantizar que los puntos, cuáles de los puntos que has encontrado que resuelven esta ecuación es la solución del problema. Un corolario, como consecuencia del teorema anterior, es que si tienes que tu función objetivo, ¿no? Si tu función objetivo es cuasicóncava y todas las restricciones son lineales, entonces el punto que has encontrado es un máximo global directamente. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bueno, entonces voy a poner un ejemplo aquí para más o menos aplicar lo que acabo de comentarles. Imagínense que, bueno, ese es un problema del consumidor. Imagínense que tienen n bienes, ¿de acuerdo? Y supongamos que se tiene también una función utilidad, que es el logaritmo de una función Q-Douglas. La función Q-Douglas es esto, ¿no? Es una función de tipo Q-Douglas. Pero como te dice que es el logaritmo de esa función Q-Douglas, eso es lo mismo a esto de acá, ¿no? Recuerdan que el logaritmo del producto es el logaritmo de las sumas. Alfa 1 aquí más el logaritmo de x2 alfa 2 más así sucesivamente logaritmo de xn alfa n. ¿Sí? Y ahora esto de acá aplicas propiedad, el exponente baja y te queda alfa 1 logaritmo de x1 más alfa 2 logaritmo de x2 más así sucesivamente hasta alfa n logaritmo natural de xn. Y todo esto lo puedes escribir como una suma de los alfa i logaritmo de x u i desde i igual a 1 hasta n, que es lo que he puesto acá. ¿De acuerdo? En lugar de i he puesto acá. Ya está. Y estamos en este tipo de función utilidad donde toda la suma de los lambda su i, las potencias, es igual a 1. Se supone además que el mercado de los bienes tiene estos precios. P1 es el precio del bien X1 y P sub n es el precio del bien XN. ¿De acuerdo? Bien, ahora. Bueno, también se tiene una restricción presupuestaria basada, digamos, en una dotación inicial, que digamos es C, una cantidad de dinero. Y la restricción, en este caso, la restricción presupuestaria es este de acá, ¿no? La suma de los precios por los precios de cada uno de los productos no tiene que superar el C, ¿no? La cantidad de C. Bien, ¿qué queremos encontrar? Queremos encontrar la canasta óptima, que maximice la función utilidad, ¿de acuerdo? Bueno, el espacio ambiente en este problema es el Rn++, es decir, es el conjunto de Nu+ en Rn para los cuales cada una de las componentes es estrictamente mayor que 0. La función objetivo o función a optimizar es la función U, definida como lo que vimos, ¿no? La utilidad, que es el logaritmo de la función Q-Douglas. Y cogemos ya el simplificado. Y las restricciones, que, bueno, va a tener esta forma, donde G es justamente esto, ¿no? Esta es la restricción presupuestaria, y lo que vamos a hacer es pasar a restar la constante, y esta es la función G. Aquí está. Por lo tanto, el problema del consumidor es equivalente a resolver este modelo matemático de optimización. Es decir, reemplazando la función utilidad y la restricción, es esto lo que queremos resolver. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es asociar a este problema, la función de Lagrange, que es esta es la función de Lagrange. Es la función objetivo, que es
menos, en este caso, como hay una restricción, solo una, entonces sería un solo multiplicador, por eso de ahí. Aplicando la condición necesaria no se olviden, es este de acá. La función de Lagrange igual a 0. Entonces, a ver, voy a hacer eso de acá. Vamos a... Entonces yo tengo la función de Lagrange acá tengo una sola restricción. Esto es igual a suma desde k igual a 1 hasta n de alfa sub i logaritmo de x sub i, ¿no? X sub k, perdón. Menos lambda por, acá tendríamos suma desde k igual a 1 hasta n de p sub k por xk menos c. Eso es. Entonces, si yo quiero calcular la gradiente de este señor, igual a 0, esta es la condición necesaria. Esto de acá es equivalente a tener el siguiente sistema. Derivada de L con respecto a cada x sub i igual a 0 y la derivada de L con respecto de lambda igual a 0. Eso es. Aquí para i desde 1 hasta n. Entonces todo esto es equivalente a tener, deriven L con respecto de x sub. Voy a ponerle aquí k mejor para no confundirlos. K y hago variar k desde 1 hasta n. Entonces deriven aquí con respecto de k, ¿qué les va a quedar? Alfa k sobre xk, ¿no? Menos lambda veces p sub k igual a 0. ¿Están de acuerdo? Esto para todo k desde 1 hasta l. ¿Sí? Y si derivan con respecto de L, de lambda, perdón, que les da, les queda suma desde k igual a 1 hasta n de p sub k, xk menos c igual a 0. Este menos se elimina con el 0, con el 0 de la derecha. ¿De acuerdo? Es decir, vas a tener acá que los xk son iguales a alfa k sobre lambda. A ver si eso está bien. Yo necesito cómo tiene que ser el lambda. Primero voy a calcular el lambda. El lambda va a ser igual a alfa k sobre xk por p sub k. Eso es, ¿no? Me tiene que salir 1 sobre c. Ajá. A ver. Y necesito saber p sub k menos x sub k. Si derivo con respecto de lambda me queda esto y con respecto de xk. Sí, sí está bien. Ok, ya. Ya. Y finalmente, bueno, tendría acá que la suma, ¿no? Desde k igual a 1 hasta n de p sub k por xk es igual a c. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿esto qué será igual? Recuerden que tenemos de dato que los alfa i, ¿dónde está? Los alfa i, la suma es igual a 1, ¿no?
tenemos que alfa 1 más alfa 2 más alfa n es igual a 1, ¿de acuerdo? Entonces, lo que podríamos hacer en la primera ecuación, ¿sí? En la primera ecuación tendríamos que n veces lambda es igual a la suma de los alfa k sobre xk más p sub k, ¿no? O sea que eso sería como si fuese alfa 1 entre x1 p sub 1 más alfa n entre xn p sub n, ¿de acuerdo? Bien, ahora, a ver, ¿cómo hago esto? A ver, un momento. Creo que puedo simplificar cosas aquí. De la primera ecuación, alfa k, lo puedo escribir como lambda xk por p sub k. Ya está, ya está. Esa es la clave. Ya. Entonces, de la primera ecuación yo tengo que alfa k es igual a lambda veces xk por p sub k. ¿Están de acuerdo? Ya. No se olviden de esto. Esto de aquí. Entonces, de aquí yo tendría que, si yo sumo desde k igual a 1 hasta n, lambda xk p sub k, esto implica tener, ¿esto cuánto vale? 1 igual a, esto es lo mismo que lambda veces la suma desde k igual a 1 hasta n de xk por p sub k. Pero ¿cuánto vale esto? Aquí uso esta condición. Esto vale c, ¿sí? Por lo tanto, voy a tener que lambda es igual a 1 sobre c. Ya está. Entonces, lambda vale 1 sobre c. Y por tanto, los xk, aquí lo tengo, los xk van a ser de la forma, a ver, simplemente lo despejo ¿de dónde? Sí, de la primera ecuación. Además, xk va a ser igual a alfa alfa k, perdón, entre lambda por p sub k, ¿sí? Que es igual a, el lambda es igual a 1 sobre c. Entonces, 1 entre c me queda c. Sobre, p sub, bueno, va a quedar c por alfa k sobre p sub k. Ya está. Entonces, aquí tendríamos que los x sub k, de momento, x sub estrella sería c alfa k entre p sub k. Ya está, ¿no? A ver. Eso es lo que me dicen. Sí, bien. Ahora, entonces, aquí, en este problema, el P estrella, voy a poner mejor así, el X estrella, lambda estrella, que es igual a C alfa 1 sobre P1, C alfa 2 entre P2, hasta C alfa n entre P sub n, y el lambda que hemos encontrado, 1 sobre C, ¿sí? Resuelve la condición necesaria, ¿no? Resuelve ese sistema, ¿bien? Ahora, lo que tenemos que aplicar ahora es la condición suficiente. Esto lo hacemos que, como tenemos solo una solución, algunos dirán, profe, pero solo tenemos una solución, ese debe ser el resultado, sí, pero hay que verificar, ¿no? Hay que verificar. Lo que significa es usar la condición suficiente. En la próxima clase voy a explicar un poco de por qué es necesario verificar que realmente es la solución, porque hay problemas, ¿de acuerdo? Hay problemas donde tú puedes resolver este sistema, aplicar la condición necesaria, te sale un punto y resulta que ese punto no es la solución porque no satisface la condición suficiente. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, está pasando
que a ciegas estás imponiendo la condición necesaria, pero no te estás fijando que la restricción no satisface la cualificación de restricción, es decir, que la G no es de clase C1, ¿sí? Entonces, la mayoría hace eso, por experiencia, la mayoría de chicos siempre hace eso, aplica directamente el Lagrange y si le sale un punto dice, esa es la solución. Pues lamentablemente no, yo puedo solo poner a ver un ejercicio simplemente de dos variables, chiquitito, donde todos hacen lo mismo, no sé, automáticamente todos resuelven eso, les sale un punto y dicen esa es la solución y bueno, todo está mal porque si impones esto, significa que se cumplen las hipótesis del teorema de la condición necesaria y las hipótesis del teorema de condición necesaria me dice que tanto F como G deben ser de clase C1 y eso nadie lo verifica, todos comienzan a actuar directamente así. Aquí se puede ver que es una combinación de funciones logarítmicas y la función logarítmica es una función de clase C infinito, por lo tanto es de clase C1, así que puedo aplicar directamente la condición necesaria, ¿no? Entonces aquí para aplicar la condición suficiente, ¿qué me dice la condición suficiente? Debo primero mirar que yo estos puntos ya lo tengo, que me salió uno, ¿no? Es la solución de este sistema. Entonces, tengo que verificar que la función L, que depende de X, y bueno, simplemente reemplazo el lambda del que me salió, sea cuasicóncava, ¿sí? En este caso, porque me piden maximizar. Si me pidiesen minimizar, tendríamos que poner acá cuasiconvexa. Entonces, necesito saber si la función, ¿no? Para ver la condición suficiente en este tipo de problema, como es de maximizar, me tengo que preguntar si la función de Lagrange como una función de X es cuasicóncava. Entonces, ¿dónde está la función de Lagrange? Aquí está. Entonces, simplemente tengo que reemplazar el lambda. Entonces, el X, acá la función de Lagrange es eso, ¿no? Suma desde k igual a 1 hasta n de los alfa k logaritmo natural de xk más menos el alfa que nos salió el lambda que nos salió 1 sobre c por aquí la suma desde k igual a 1 hasta n de p sub k xk menos c, ¿no? Eso es lo que es. Eso está bien. Entonces esto es igual a suma k desde 1 hasta n de alfa k logaritmo natural de xk menos, aquí me va a quedar suma desde k igual a 1 hasta n de p sub k xk sobre c más 1. ¿De acuerdo? Y ahora la pregunta de acá, ¿este es cuasicóncava o no? Bueno, hay un teorema que les decía, si tu función es, ¿cuál es el teorema que les di? Si tu función es cóncava, tu función, toda función cóncava es cuasicóncava y toda función convexa es cuasiconvexa, ¿no? Es un teorema que puse, a ver si lo tengo aquí y lo digo exactamente como es. Creo que está aquí, eso es. Ajá. Aquí está este teorema, mira. Esta proposición 23. Si tu función es cóncava, entonces el contorno superior es convexo, pero si tu contorno superior es convexo, si tu contorno superior es convexo, entonces tu función es cuasicóncava. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a usar. Observa que aquí tú tienes suma de funciones logarítmicas. Esta es una función lineal, ¿cierto? Este es lineal. Esto es lineal. Y este es suma de funciones logarítmicas. La función de logaritma es cóncava, ¿cierto? Si te multiplicas por un múltiplo escalar positivo, los lambdas su caso son positivos, la propiedad de concavidad no se pierde, ¿de acuerdo? Aquí tienes una función lineal en términos de x. Si es una función lineal, la función lineal también es cóncava y convexa a la vez. Necesito que sea cóncava. La función constante también es cóncava y convexa a la vez.
Entonces tengo acá suma de funciones cóncavas. ¿Esta función qué será? Es cóncava. Entonces, si es cóncava, el contorno superior de esta función de Lagrange a cualquier nivel es convexo. Y si esto es convexo, eso significa que la función L es cuasi cóncava. Por lo tanto, por el teorema de condición suficiente, el X estrella que hemos encontrado es el óptimo global. Ya está. ¿Se entendió? En sus prácticas calificadas o exámenes, pues, por esta vez, yo suelo ser un poco muy quisquilloso en estas cosas y a veces pongo problemas con n variables. Entonces yo voy a intentar esta vez evaluar las cosas que explico, las cosas que hago aquí, ¿sí? Las cosas que digo, pero con máximo 3 o 4 variables, no más, para que no se mareen, ¿de acuerdo? Eso es lo que voy a hacer por ustedes este semestre. Siento mucho que tenga pocos alumnos, no sé, parece que, o si empiezo con 20 termino con pocos, no sé. Seguramente les aburro la parte teórica, yo suelo, digamos, ser un poco especial allí porque quiero que sepan de dónde salen las cosas, cómo es que surge ese teorema, no es porque a alguien se le ocurrió o define algo porque le da la gana y ya, ¿no? Sino todo tiene una razón de ser. Entonces, siempre me he preguntado por qué funciona esa fórmula, de dónde sale. Entonces, es mejor por lo menos perder un poquito de tiempo y saber de dónde sale para cuando se enfrenten a un problema y no recuerden cuáles son las fórmulas, dicen, ya sé lo que tengo que hacer, que se debe cumplir, y ustedes puedan deducir la fórmula solita, ¿no? Como lo hemos hecho aquí. Entonces, bueno, para terminar, tienen acá otro ejemplo, problema del productor. Aquí tienen todas las indicaciones y les estoy dando cuál es prácticamente el problema, ¿no? Necesito minimizar costos sujeto a una sola condición, ¿no? Entonces ustedes pueden escribir esto como el problema de menos maximizar la función menos el costo. Y bueno, si quieren trabajarlo así, ustedes tendrían que cambiar la condición suficiente nada más. La necesaria está todo bien, pero aquí podrían cambiar esto de aquí, lo pueden cambiar por cuasi convexa. ¿De acuerdo? Y al lugar de mínimo, cambiarle por de máximo, poner mínimo. Esto en el caso de minimizar. Y lo que van a usar son todos los resultados que hemos hecho en la clase anterior de convexidad. ¿De acuerdo? ¿Algún problema, alguna pregunta? He avanzado un poquito, no quiero pasar rápidamente lo que viene, que son optimizaciones con restricción de desigualdad, ¿sí? Que también es prácticamente recordarles nuevamente las condiciones de Kuhn-Tucker, pero bueno, me voy a quedar por ahí. ¿Alguna pregunta? Sí, Jorge, dime. Sí, profesor. En el ejercicio que estaba resolviendo, Sí, ¿podría volver a explicar cómo es que halló el lambda igual a 1 sub c? Es que no me quedó muy claro. ya, ok, claro, sí, sí. Bueno, yo también lo planteé y lo miré y creí que iba a salir muy rápido, pero no puse indicaciones, ¿no? Pero ya, decidí resolverlo porque lo iba a dejar para ustedes. Pero miren, cuando ustedes aplican la condición necesaria, que es equivalente a resolver este sistema, es fácil tener esto, ¿cierto, Jorge? Esto sí es fácil, es solamente derivar.
Claro, sí. Sí, vale. Bueno, entonces tú tienes dos opciones aquí. Despejar el XK o despejar el lambda, ¿de acuerdo? De aquí no vas a poder despejar nada, porque tienes acá combinaciones, ¿no? X1, acá más, P2, X2 más, P1, XN, igual a C. Aquí no puedes hacer nada. Esto lo vas a usar. Esto es como una condición que en algún momento lo vas a usar. Entonces, aquí tienes opción de despejar el lambda o despejar el XK. ¿Mm? ¿De acuerdo? Entonces, la mejor opción que hice es que si tú despejas el lambda, vas a tener aquí que esto es igual a alfa k sobre xk por pk. Y no tienes nada, ¿no? Tienes acá combinaciones que, bueno, acá involucran el xk y acá también, entonces tienes que, tienes que recordar algo que en tu hipótesis tienes eso, no lo pierdas de vista, que la suma de los lambda su i son todos igual a 1, ¿no? Esto de aquí lo puedes escribir como suma desde k igual a 1 hasta n de los alfa k igual a 1. Entonces, aprovecha esto y despeja el lambda k de aquí, el alfa k de aquí. Al despejar el alfa k, tienes esta expresión, ¿de acuerdo? Y ahora usa esta condición. ¿Qué pasa si yo sumo? Voy a poner aquí. Y vamos a poner alfa 1 más alfa 2 más alfa n es igual a lambda por, bueno, voy a ponerlo todo, lambda x1 p1 más lambda x2 p2 más lambda xn pn. ¿Esto cuánto vale? 1, y te desasistes de los lambda, ya no dependes de los lambda, de los alfa, perdón. Y esto de acá, si factorizas el lambda, te va a quedar acá suma de los xk, perdón, p sub k, desde k igual a 1 hasta n, ¿sí? Y ahora, 1 es igual a lambda, y esta suma lo tienes aquí. Lo reemplazas y te queda c, lo cual implica que despejando el lambda te queda 1 sobre c. ¿De acuerdo, Jorge? Sí, sí, profesor, ahora sí ya me quedó claro. Muy bien. Y ya teniendo el 1 sobre c, ahora sí puedes despejar el xk de aquí. De aquí. ¿No? De aquí también puedes despejar el xk, que te queda justamente alfa k sobre lambda por pk. Pero el lambda ya lo encontraste, es 1 sobre c. Reemplazas y te queda que los xk son c por alfa k sobre p sub k. Y ya está. ¿Más preguntas, chicos? ¿Quiénes son los que sobreviven aquí? Arturo, Jorge, Flor, Jonathan, Cristian, Marco, Giancarlo, Paul. Muy bien. Paulo solo entró para corregirme los errores y para que le explique algo y se fue. Genial. Se fue a estudiar para la PC, profe. Muy bien, bueno, yo espero buenos resultados. No va a estar complicado. Espero, ¿no? Todavía no lo preparo. El fin de semana me voy a inspirar un poco para la evaluación. Muy bien. Nos quedamos ahí entonces, chicos. Muchas gracias a los 14 o 13 que se han quedado hasta el final. Practiquen mucho y nada, mucha suerte. Entonces, los veo más tarde, ¿no? En la asesoría. Preparen sus preguntas o si no, continuamos con clase. ¿De acuerdo? Cuídense. Nos vemos más tarde. Hasta luego, profesor. Luego. Gracias, profesor. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego.